Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por poder estar en línea junto a ustedes y pudiendo compartir esto que es tan maravilloso, la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes que hemos titulado El llamado a una vida excepcional. O sea, la serie se va a llamar Excepcional. Hay dos maneras de vivir nuestras vidas. Una manera es vivir la vida promedio, ¿sí? ¿Y qué significa vivir una vida promedio? Conformarte con la mitad de todo lo que vos pudieras dar, de todo aquello que Dios diseñó para tu vida. Bueno, no alcanzás eso, sino vas viviendo la vida diciendo, bueno, que corra la vida, que pase lo que pase. Eso es una vida mediocre, una vida promedio. Y la otra está el poder lograr una vida excepcional, es decir, conquistar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y muchas veces nosotros pensamos que vivir una vida excepcional es para algunos pocos, talentosos, como por ejemplo en el deporte habría que tener la izquierda de Messi, y uno dice, no, si no tenés eso, no llegás a ningún lado. Otros dicen, tenés que tener el cerebro de Albert Einstein y entonces sí, vas a poder vivir una vida excepcional. Y lo cierto que hay un detalle acá. Cualquier persona puede vivir y debe vivir una vida excepcional, porque tenemos que agregarle un factor, el factor Dios. Cualquier persona más Dios logra obtener o vivir una vida excepcional. De manera que para el hombre una vida mediocre es tener cierto apetito por el éxito que son cosas efímeras, como temporales, que van a pasar. Pero no nos damos cuenta de que hay algo más grande que éxito. ¿Y sabes qué es? La gloria, la trascendencia, lo que no se acaba nunca, lo que nos lleva a la eternidad. Curiosamente nosotros en nuestro himno nacional argentino decimos una frase, cantamos una frase que dice, o juremos con gloria morir. Pero ¿sabes qué? No porque jures con gloria morir vas a morir con gloria. Lo que necesitamos para morir con gloria es haber vivido una vida con gloria. Y vamos a estar hablando acerca de una historia de un profeta llamado Eliseo. Eliseo fue alguien que vivió cuando el reino de Israel estaba dividido, Israel por el norte y Judá por el sur. Y vivió en una época de decadencia, en una época de mediocridad, en una época de que la gente no le importaba nada. Y él le tocó lidiar con los reyes y con los políticos de esa época como para poder enderezarlo. Su historia, la historia del profeta Eliseo, la vas a encontrar en el libro Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Y ahí vas a ver en esos dos libros los reyes que fueron contemporáneos a él, como el rey Acab, el rey Joram, el rey Aram. Todos estos reyes vivieron mal, una vida de mediocridad, y él tuvo que estar lidiando con ello. Pero Eliseo fue una excepción, no fue mediocre, no se ajustó la corrupción que había en aquel tiempo. Cada rey era uno peor que el otro. Sí, eran cobardes, eran decadentes, mezquinos, pero él era diferente y llegó a vivir una vida excepcional. Por eso vamos a comenzar esta historia, porque vamos a hablar en estas próximas semanas sobre la vida de Eliseo, sobre los diferentes episodios, ya que él fue un hombre muy usado por Dios, uno de los profetas que más milagros Dios hizo a través de su vida y vivió una vida trascendente. Bueno, vamos a comenzar hoy a hablar sobre el final de su historia. ¿Viste como esas películas cuando la primera escena que te aparece cuando comienza el film es la escena final? Y vos no entendés nada, cómo empezaron por el final, pero después se resetea y comienza al principio durante el desarrollo de la película te das cuenta por qué
empezó por el final. Bueno, algo así vamos a hacer ahora. Vamos a comenzar por el final de la vida de Eliseo para poder entender lo que es una vida excepcional. Y esta historia se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 19. Y leemos así la palabra de Dios. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo, y cuando la Biblia dice que lloró sobre él diciendo, no es que Joás tenía una expresión afectiva sobre se está muriendo el profeta, cuánto lo amo, es un compañero, un amigo, no. En realidad Eliseo era el arma secreta que tenía Israel. Ya vas a ver en varias historias en que los enemigos decían, ¿cómo puede ser que los reyes de Israel se den cuenta de nuestra estrategia? Y le decían, no, lo que pasa que él tiene un hombre, que todo lo que vos pensás en lo más secreto, Dios se lo revela a él y el profeta se lo revela al rey, y por eso deduce todas nuestras estrategias militares. Así que Eliseo era un arma militar secreta. Y Joás está llorando porque dice, te estamos perdiendo. Por eso dice, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Qué imagen extraña de su profeta moribundo. Son los últimos momentos de vida. Y sin embargo le dice que ve en él carros de Israel. Ve un ejército, porque es lo que acabo de decir. Eliseo era el arma secreta de Israel y dice, justo a mí, Joás dice, me viene a pasar esto, que se me muere una pieza importante militar, que no la voy a tener más. Entonces la historia dice, Eliseo le dijo, consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se indicó. Siempre los reyes obedecían a los profetas. Luego Eliseo le dijo, pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus 2 manos sobre las manos del rey y luego le ordenó, abre la ventana que da al oriente. Él la abrió y Eliseo le dijo, dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Esta acción de que le dice el profeta, abrí la ventana, extender el arco, tirar la flecha, era algo simbólico que ilustraba los planes de Dios para el rey Joás. Cuando lanza la flecha, Eliseo proclama, es la flecha de victoria. En otras palabras, el profeta le está diciendo, Eliseo, a Joás, para tu vida hay victoria. Los planes de Dios son de conquista. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Y ¿sabes qué? No solo para el rey Joás, sino vos que nos estás sintonizando, vos que estás en línea. Ese es el mismo mensaje para vos y todo lo que escuchen la palabra de Dios. Dios tiene victoria para cada una de nuestra vida. No existe en los planes de Dios la derrota, el fracaso, sino la victoria. Y luego sigue diciendo el profeta, luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpea contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Después Eliseo murió y fue enterrado. Qué tremendo lo que sucede, ¿verdad? Un poco extraño. Pero después que le declaró que los planes de Dios son victoria, ahora Dios va a probar la actitud y la fe de Joás. Y el profeta le dice, agarrá la flecha y golpéalas contra el piso. Una cosa es que te diga yo, agarrá la flecha y golpéalas contra el piso, y otra cosa que te la diga el hombre de Dios, el profeta.
Él estaba siendo probado en su fe. Él tenía que haber golpeado hasta romper la flecha 10, 20 veces, lo que más pudiera, hasta quedarse sin fuerza. Pero simplemente hizo tac, tac, tac y se acabó. Entonces Eliseo dice, te la mandaste, te la echaste. Lo echaste todo a perder. Yo que pensaba morirme bien y me voy a morir amargado porque veo que nada va a cambiar. Todo va a seguir en la mediocridad. Te rendiste antes de tiempo. Dios prueba nuestra fe. Y no es que Dios viene y te dice, Eduardo, ¿cómo andas de fe? ¿Y qué voy a decirle yo? ¡Re bien! No, Dios va a poner circunstancias en mi vida donde mi fe, sin yo darme cuenta, está siendo probada. Viene un mal momento, una adversidad, una dificultad, ¿y qué reacción tomo? Me deprimo, me desanimo, me enojo, digo no predico más, no sirvo más a Dios, me quedo en mi casa, o digo de esta Dios me va a sacar adelante. Nuestra fe está siendo probada a través de las circunstancias y sabés que esas flechas son simbólicas y sabés qué significa los días de tu vida. Por eso tendría que haberlas golpeado con mucha fuerza hasta el cansancio, pero solamente lo hizo 3 veces y dice, uy, ¿cómo no las golpeaste más veces? O sea, su fe, la vida de Joás estaba siendo probada. ¿Qué tipo de vida iba a seguir viviendo hasta el final de sus días? Decidió acabar pronto. Decidió la mediocridad. Por eso, la diferencia entre una vida excepcional y una vida promedio, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es la diferencia de una vida excepcional, capturar todo lo que Dios tiene para mi vida y o conformarme con menos. Una vida promedio, conformarme con menos. Es tu decisión. El rey Joás decidió conformarse con menos y no alcanzar todo lo que Dios tenía para su vida. Y este es el desafío. Excepcional es entender el llamado que Jesús tiene para mi vida. No solo murió en la cruz para darme salvación, sino que también murió para darme una vida de victoria. Y así somos. En la mayoría de los casos nos rendimos a mitad de camino. Vemos muchos matrimonios que se separan, se divorcian. ¿Por qué lo hacen? Y lo hacen porque se rinden antes de tiempo, antes de seguir insistiendo, seguir buscando, se rinden antes. Y por eso no es que Dios tenía preparado el divorcio para nadie, no lo tiene preparado para nadie. Solo que nosotros decidimos rendirnos y no alcanzar el plan que Dios tiene para nuestra familia. Lo mismo con los estudios, nos rendimos ante las dificultades económicas, ante las penurias que estamos pasando y decidimos abandonar y abandonamos la carrera de estudio. ¿Pero por qué? Nos rendimos. No decidimos seguir luchando en nuestros sueños, nuestros proyectos. Cuando vemos dificultades decimos, bueno, esto me parece que no va a andar, mejor me aparto. Dios nos ayude a poder luchar para alcanzar todo lo que Dios tiene para nuestra vida y lograr así una vida excepcional que Dios tiene preparada para con cada uno de nosotros. Bueno, como dijimos, ¿cómo es que termina la vida de Eliseo como un hombre de Dios, usado por Dios con grandes milagros, aún animando a un rey mediocre a que no sea mediocre, no, aunque no lo logró, pero él fue el canal, el medio para que ese rey cambiara su historia y no quiso cambiarla? No era problema del profeta, sino del receptor, del rey Joás. Ahora, ¿cómo es que se llega y se logra una vida excepcional? El error que sabemos cometer es que nos comparamos con fulano porque tiene talento, porque nos comparamos con el otro porque tiene en su cuenta bancaria millones de dólares y yo ni siquiera cuenta bancaria tengo. Y pensamos que no vamos a tener una vida excepcional porque no tenemos los talentos o los dones que alguien tiene. Y ese es un error, porque vuelvo a repetir, para lograr una vida excepcional no se requiere talento, no se requiere dones, habilidades especiales. Se requiere una persona,
Jesucristo. Se requiere a Dios en tu vida, en tu corazón. Cuando Dios está en tu corazón, se hace la diferencia. Y una vida común y corriente, como la mayoría de los personajes bíblicos, hasta el propio Jesús, nació como un bebé insignificante, uno más del montón, pero vivió una vida excepcional. Por la decisión que cuando Él vino a este mundo, le entendió cuáles eran los planes de Dios y siempre fue en pos de eso. Y también muchas personas, como el propio Eliseo. ¿Qué clase de vida vivía Eliseo? Una vida común y corriente. Es más, trabajaba en un trabajo rudo, polvoriento. Era agricultor y estaba arando el arado. Vamos a ver entonces en Primera de Reyes, ahora vamos al libro de Primera de Reyes, al capítulo 19, y del verso 19 en adelante, vamos a leer qué tipo de vida tenía al comienzo, quién era Eliseo. Era una persona como vos y yo, del común, una persona corriente. El principio de Eliseo, dice el verso 19, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Elías, la semana pasada, hablamos de este profeta que había confrontado a los profetas de Baal, cómo lo había vencido sobrenaturalmente, cómo después cayó en un pozo depresivo y cómo Dios lo saca después de un proceso a Elías de ese pozo depresivo. Y una de las cosas que le dice, anda y ungí a Eliseo, que va a ser tu sucesor. Y bueno, y acá lo vemos en esta historia, que Elías está ungiendo a su sucesor llamado Eliseo. Y dice que lo encontró a Eliseo arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él y echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Ahora, Eliseo era un joven que se levantó como todos los días, se lavó la cara, tomó unos mates, porque bueno, capaz que era argentino, se tomó unos mates y después se preparó la gorrita, el pañuelo, y encaró el campo, tomó los bueyes y empezó a arar. El polvo le llenaba la cara, la cola de los animales le hacían viento, no olía bien. Y esa era la vida de Eliseo, no era una vida agradable, una vida costosa, hasta casi aburrida. No es que Elías encontró a Eliseo en la universidad preparándose para ser profeta. No es que lo encontró a Eliseo estudiando para prepararse para la vida excepcional. Estaba haciendo un trabajo pesado, rutinario, difícil. Y ahí lo encontró Elías a Eliseo. Y hizo algo que sin palabras en aquel tiempo se entendió. Es que se sacó el manto y se lo puso a Eliseo. Y Eliseo entendió que lo que estaba haciendo Elías es ponerle la autoridad profética que él tenía sobre su propia vida. Lo entendió. Por eso inmediatamente dejó todo, dejó el trabajo, paró y se fue corriendo y le dijo, mirá, entendí el mensaje. Me estás llamando a una vida excepcional, me estás llamando a alcanzar la trascendencia, lo glorioso, y yo quiero hacerlo, pero déjame que me despida de la familia. Déjame que haga un asadito con los bueyes. Bueno, lo leemos, dice, Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice, poner el manto, te estoy llamando, Dios te está llamando a algo excepcional. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado se hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después, y este es el detalle, se fue con Elías como su ayudante. Nunca más se separó de Elías, Eliseo. Se aferró a él, aprendió de él, experimentó su relación y crecimiento con Dios y luego pasó a ser, cuando Elías lo lleva a Dios al cielo, Eliseo comienza a
protagonizar uno de los hombres de Dios más trascendente, más usados por Dios, haciendo milagros. Tal es así que es como una copia de la vida de Jesús, una anticipación de lo que iba a ser la vida del Mesías. La ves ahí ilustrada en la vida del profeta Elías. Y una de las cosas que podemos entender es que en el antiguo pacto el llamado a una vida excepcional era para unos pocos. Ahora, en el nuevo pacto, en este tiempo que vivís vos y yo, en el nuevo pacto el llamado, la interrupción divina para las personas es para todos, no para algunos pocos, a que puedan vivir una vida excepcional, sino para todos. Entonces, podemos ver otra sagrada interrupción en la vida de las personas, en la persona de Jesús. Jesús, igual que a Eliseo, que él fue llamado por Elías, Jesús llamó no a una persona, a dos, llamó a muchos. Llamó a 12, pero después llamó a toda la gente que se encontraba, y muchos se encontraban pescando, y en el momento que eran llamados dejaban lo que estaban haciendo, dejaban la pesca y se iban en pos del Señor. Otros tenían suculentos negocios que facturaban bien, pero dejaban el negocio e iban en pos del Señor. Y entre tanta gente que el Señor llamó, podemos ver en Juan, en el capítulo 1, en el verso 43 en adelante, que Dios llama a Felipe, y Felipe lo comparte con un amigo el llamado. Y vamos a verlo. Dice: Jesús encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe fue a buscar a Natanael. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Jesús hablaba de Natanael. Entonces Natanael le va a responder a Jesús: ¿cómo es que me conoces? ¿Cómo sabes mi vida si recién me ves? Jesús le dice: lo que pasa es que cuando ustedes estaban charlando, yo estaba escuchando todo lo que ustedes hablan. Lo que no se imaginaba Natanael es que Jesús era Dios, y Dios ha puesto los ojos en todas las personas. Preguntó Natanael: pude verte, respondió Jesús, debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara. Contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Y fíjate lo que sigue a continuación: verás cosas más grandes que esta. Bueno, ese es el llamado de Jesús. Estas personas eran personas comunes, haciendo su trabajo rutinario, cotidiano. Pero un encuentro con Jesús los convierte a Felipe, a Natanael, en personas excepcionales, porque ellos decidieron dejarlo todo e ir en pos de Jesús. Y Jesús le dice: Natanael, no te pongas sorprendido porque te dije que te había visto debajo de la higuera y conozco tu vida. ¿Sabes qué? Verás cosas más grandes que esta. Y este es el mensaje de Jesús también para tu vida. Vos que estás en sintonía, Dios te dice: vas a ver cosas más grandes de las que ya has visto en tu vida. ¿Y quién hace la diferencia? El factor que hace la diferencia es Jesús en nuestra vida. Por eso, casi al finalizar el Evangelio de Juan, el Jesús vuelve a repetir estas mismas palabras similares. En Juan 14:12, Él dice: todo el que cree en mí hará las mismas cosas que yo estoy haciendo. De hecho, hará cosas incluso más grandes. Ese es el llamado de Jesús. Un llamado para todos los que tengan oído para oír, para todos los que quieran golpear la flecha hasta romperlas, hasta el cansancio. Es decir, quiero todo lo que Dios tiene para mi vida. Entonces prepárate, porque es una decisión personal. No es porque te sentás y decís que la vida corra y que bueno, vaya a saber que en qué me sorprende. Eso es una vida mediocre, es una vida promedio. Está en el medio de lo que podría llegar a ser. Y Dios quiere que llegues a alcanzar todo lo que Él tiene para tu vida y para mi vida. Por eso
La gran pregunta para concluir la hace Jesús. ¿Me seguirás a cosas más grandes? Tu elección, ¿una vida promedio o una vida excepcional? No tenés que tener talento, no tenés que tener una cuenta grande en el banco, no tenés que tener recursos, simplemente tenés que tomar una decisión. Tu fe está siendo probada. Hay una vida excepcional para tu vida y mi vida. Está en nosotros el querer alcanzarla. Yo desde muy jovencito, de 17 años, decidí abrazar la vida excepcional a la cual Jesús me llamaba. Me llamó al pastorado, me llamó a vivir aquí en esta ciudad donde vivo, la ciudad de Palmira, a tener una familia en este lugar, a criar a mis hijos y a hacer de bendición a otras personas. Pero ¿sabes qué? Hoy nuevamente tengo que tomar la decisión de decir, quiero vivir hoy una vida excepcional. Lo cierto es que cuando uno mira la vida a la altura de mi edad, vos me preguntás cuánto tiempo puedo vivir en esta tierra, y sacando la calculadora y te puedo decir, no sé, me quedarán 8.000, 9.000 días de vida. Por la edad que tengo, 8.000, 9.000 días de vida más serían aproximadamente pasar los 80 años, 82 años, que sería muy bueno. Y eso es lo que anhelo. Pero ya mañana me va a quedar un día menos. Y la semana que viene 7 días menos. Y claro, cuando uno lo mira de esa manera, medio como que asusta. ¿Cómo vas a pensar así? Es eso. Eso es mi vida. Entonces, cada día cuenta. Cada día debo tomar una decisión porque tengo un día menos. Y quiero vivir este día una vida excepcional. No conformarme a la mediocridad, a lo rutinario, a lo no se puede. Sino, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te bendiga. Te animo que vamos en oración para tomar la decisión de decir, quiero mi vida excepcional que Dios tiene para mi vida, porque Dios te promete cosas más grandes que estas, vas a empezar a ver. Vamos en oración. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Señor, te doy gracias por la vida excepcional que tienes para con cada uno de nosotros. Ayúdanos a hacer esa diferencia. Señor, ayúdanos a morir con gloria. ¿Cómo? Viviendo con gloria cada día. Señor, ayúdanos a rendir nuestro corazón y nuestra vida a todos los desafíos que nos depara la vida y a creer que con Cristo somos más que vencedores. Hoy renunciamos a la vida promedio, a la vida mediocre, a la vida que viven todos. Hoy renunciamos a la vida de confort. Hoy aceptamos el sacrificio, la inversión y el tiempo para marcar la diferencia con Dios. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente.